Buenas tardes, me llamo Jennifer Vaz Bautista. Les voy a exponer sobre el primer semestre de la materia de principios de legislación aduanera. Me voy a basar un poco en el decreto 1165. Voy a comenzar con qué es una aduana. Una aduana es el que vigila la entrada y la salida de mercancías aduaneras nacionales. La zona franca es aquel lugar que no se le cobran derechos arancelarios a las mercancías que entran allí. Estas mercancías, cuando se quedan dentro de la zona franca, no se nacionalizan. Seguimos con los tres regímenes aduaneros, que es la importación, la exportación y el tránsito aduanero. Cuando hablamos de la importación, es la entrada de mercancías, ya sea en una zona franca o del exterior. La exportación es a la salida de mercancías, ya sea a una zona franca o al exterior, a otro país. El tránsito aduanero es aquel que transita o lleva la mercancía y este está vigilado por las aduanas. Cuando hablamos del territorio nacional, el territorio nacional aduanero, este territorio nacional es toda la zona geográfica y el territorio nacional aduanero es la zona geográfica, pero excluyen a las zonas francas. El tributo aduanero es el impuesto que cobra el Estado por hacer las actividades aduaneras entre su país. La apertura económica y el balance comercial. La apertura económica es aquella que hablamos de la demanda. Cuando hay alta demanda, los precios son bajos, y cuando hablamos de la demanda baja, los precios son altos. Cuando hablamos del balance comercial, estamos hablando de la importación y la exportación. Entonces, cuando hay más importaciones y menos exportaciones, estamos hablando de un déficit. Cuando hablamos de más exportaciones y menos importaciones, estamos hablando de un superávit. Vamos con el abandono legal y el voluntario. El abandono legal es cuando la mercancía queda por más tiempo de lo asignado, y lo que hace la DIAN es coger esa mercancía y destruirla. Cuando es el abandono voluntario, es cuando la persona encargada o la que es dueña de la mercancía se la entrega a la DIAN y la DIAN se queda con ella. Seguimos con el sistema económico, que es la articulación de producción. Hablamos del socialista, el capitalista y el mixto. El socialista es el que tiene derecho a la mercancía y esta es privada. El capitalista no tiene derecho, no le interviene y es pública. La mixta es una combinación de los dos. Seguimos con los modelos económicos. Está la abierta, la intercambista o aperturista. Esta es la que deja entrar y deja salir mercancía. Cuando es la cerrada o la proteccionista, es únicamente lo que interviene o lo que hace nacionalmente. Seguimos con las garantías, que es el aseguramiento del pago de tributos y el cumplimiento de formalidades legales. Están las generales y las específicas. Las generales son aquellas que afianzan a una sola persona que opera en el comercio exterior. Cuando hablamos de las específicas, es aquella que afianza una operación comercial en particular. Seguimos con el acuerdo comercial. Tenemos que tener en cuenta que es un acuerdo comercial y es un intercambio de bienes entre dos o más países. El control aduanero son aquellas medidas de una persona que interviene directamente o indirectamente
la administración aduanera para saber el funcionamiento legal de los procesos aduaneros. Seguimos con las zonas francas y la OEA. Como decía anteriormente, la zona franca es aquel lugar que no se paga los derechos aduaneros que entran allí. Hay tres tipos: el permanente, la zona franca permanente, la zona franca permanente especial y la zona franca transitoria. Cuando hablamos de la zona franca permanente, allí, en esa zona franca, trabajan muchas empresas y tienen muchas actividades. Puede ser para servicios, para actividades industriales. Cuando hablamos de la zona franca especial, es solo una empresa que trabaja para servicios o zona franca o actividades industriales. Y la transitoria, esta es más que todo para eventos, ferias, etc. Más que todo es para eso. Les voy a dar un ejemplo. En la permanente hay una zona franca de Bogotá, SA, que es la más importante, lleva 22 años. En esta opera casi 400 empresas. Tiene las actividades que hace allí son logística, servicios, manufactureo, comercio y data centers. Algunas empresas que trabajan allí son la Telefónica, Despegar y Permoda. Obvio, hay muchas más. Seguimos con un ejemplo de la zona franca permanente especial. Esta es la zona franca Barranquilla. Es una zona franca que lleva muchísimos años y tiene como propósito dar servicios y actividades industriales. Las actividades que se hacen allí es la agroindustria, los hidrocarburos químicos, agroquímicos, confecciones de vestir, madera, metal mecánico y logística. Algunas empresas que trabajan allí son Andama Andina, Popular. Un ejemplo de la transitoria, de una zona franca transitoria, es la Plaza Mayor de Medellín. Esta se hizo más que todo o tiene el fin de hacer eventos, cosas o todo lo que tiene que ver con eventos transitorios. También un ejemplo puede ser Corferias. Seguimos con la OEA, que es el operador económico autorizado para el cumplimiento de mercancías, como el que tiene buenas prácticas y suministro internacional de mercancías. Un ejemplo de ello es Alpina, de Productos Alimenticios S.A. Este es una multinacional de productos lácteos. Tiene varios puntos en Colombia, como planta en Terris, planta en Chichina, en Facatativá, etc. También trabaja en el exterior, como Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, y tiene como tipo de usuario exportador. Seguimos con los declarantes directos, que se denominan declarantes directos a las personas que hacen los procesos o los procedimientos aduaneros, ya sea a su nombre propio o a terceras personas. La zona de régimen aduanero especial es aquella lugar que tiene varias empresas y trabaja allí para prestar productos, bienes y servicios a otras empresas de exteriores. Seguimos con la zona primaria,
que es aquel lugar nacional habilitado para las operaciones materiales de almacenamiento y movilización de mercancías sin ninguna restricción aduanera. Y terminamos con el tema de organismo de control, que son aquellas empresas involucradas para el funcionamiento y la legalización, como la DIAN y la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias.